Mi nombre es Sergio Adrián Saldaña y el día de hoy daremos lectura a la página número 2 del Diario Negro, un almanaque que conserva relatos históricos sobre crímenes reales, historias de terror y anécdotas sobrenaturales con la primicia de que la realidad siempre supera la ficción. Hoy presentamos El Petiso Orejudo. Cayetano Santos Godino, más conocido por su apodo como El Petiso Orejudo, fue un joven asesino en serie y uno de los mayores psicópatas de la historia argentina, ya que a principios del siglo XX fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidio y el incendio de 7 edificios. Los Godino llegaron a Buenos Aires desde Italia. Fiore, su padre, y Lucía, su madre, eligieron desembarcar en 1884 con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. La pareja era originaria del pueblo de Roma, en la provincia calabresa de Cosenza. Fiore, su padre, fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Alcohólico golpeador, había contraído sífilis tiempo antes del nacimiento de Cayetano. El niño vino al mundo con graves problemas de salud. De hecho, durante sus primeros años de vida, estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su padre. Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres que sufriría graves enfermedades. Su hermano Antonio era epiléptico y además, siguiendo el ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor. La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle, vagando. A partir de los 5 años concurrió a varias escuelas, de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. El escenario de sus correrías y carrería criminal serían los terrenos baldíos y conventillos de los barrios de Almagro y Parque Patricios, por entonces todavía al borde de la Pampa. Era una zona de quintas de descanso, pero también era un arrabal poblado por paisanos y extranjeros. Sus primeros casos. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años de edad, se lleva a la fuerza de engaños a Miguel de Paola, de casi 2 años de edad, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba por la zona se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Godino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses de edad llamada Ana Neri. La conduce hasta un terreno baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero, dada su corta edad, es dejado en libertad esa misma noche. El 29 de marzo de 1906, el que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, en 1906 tomó a una niña de nombre María Rosa Fase, de aproximadamente 3 años de edad, y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría 10 quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha del 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años de nombre María Rosa Fase. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado algunas aves domésticas. Fiore, su padre, encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. Cayetano Godino estuvo recluido poco más de 2 meses y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. El 9 de septiembre de 1908 conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio de Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Coviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta ahí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra señas particulares. Es conducido a la comisaría, de donde es recogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, en Colombres 632, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de 22 meses de edad. Es descubierto por la madre de la víctima, pero alcanza a huir. El 6 de diciembre de ese mismo año, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas causados por Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelven a encontrarlo a la policía.
Esta vez es enviado a la colonia de menores Marco Paz, en donde permanece durante 3 años. Mientras permanece encerrado, acude a clases de donde aprende a leer y escribir un poco. La estancia de Godino en el reformatorio, lejos de regenerarlo, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado. Su libertad se da, al parecer, a petición de sus padres con quienes regresa a vivir. En un fútil intento por redimirlo de la secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se circunscribe a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la pujante ciudad de Buenos Aires. Asimismo comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre del Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y da rienda a otra de sus grandes pasiones, el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado. Después de su arresto declararía: "Me gusta ver trabajar a los bomberos, es lindo ver cómo caen en el fuego". El 22 de enero de 1912, el cadáver de Arturo La Aurora, de 13 años, es encontrado en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo es descubierto golpeado y semidesnudo, con un trozo de cordel atado alrededor de su cuello. Su desaparición había sido reportada apenas el día anterior. Posteriormente, Godino confesaría la autoría de ese crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego a las ropas de una niña llamada Reina Bonita Vainkov, de 5 años de edad. La pequeña falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños. En los meses siguientes de 1912, Godino causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos. El 29 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega propiedad de Paulino Gómez, Godino mata a 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende fuego a la estación Bail, ubicada en las actuales calles Carlos Calvo y Oruro, propiedad de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El incendio fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años de edad, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfafar a pocas cuadras de donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de la cuerda que usa para atarse los pantalones. Son descubiertos por un peón de alfafar, quien lo entrega a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Es liberado por falta de mérito. El 16 de noviembre de 1912, en un baldío situado en las calles de Anfunes y Chaclana, intenta golpear a Carmen Guitone, de 3 años de edad. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva a la esquina de Muñiz y San Juan a la niña Catalina Naulener, de 5 años de edad. Busca un lote baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. El dueño de la casa ubicada en San Juan 78 interviene y Godino logra huir de nuevo. El último crimen del Orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera. El 3 de diciembre de 1912, su víctima, de apenas 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres de su casa ubicada en la calle Progreso número 2185 para reunirse con sus amiguitos a jugar. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano Godino sale de su casa ubicada en Urquiza 1790. Después de vagabundear un rato por las calles, Santos Godino encuentra en la calle Progreso al grupo de chicos jugando. Se le suma sin despertar ninguna sospecha porque su aspecto de idiota siempre ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes, y sin éxito, invitó a Marta Pelosi, de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia el almacén ubicado en Progreso 2599, en donde comprarían 2 centavos de caramelos de chocolate. Enseguida, el más chico de los niños reclama, pero Godino, imperturbable, resuelve dosificarlos. Le permite a algunos y le promete a los demás si acepta acompañarlos hasta cierto lugar alejado, la Quinta Moreno, donde actualmente se levanta el Instituto Bersarconi. Una vez en la entrada, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lleva hecho demasiado, ni siquiera vacila. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo rincona cerca de un homo de ladrillos.
Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo, con apuro pero sereno. Se quita el piolín que lleva por cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a traerle los pies y manos, cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el chiquillo se resiste a morir. Busca otra manera de matarlo. Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Imperturbable, Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, el orejudo encuentra un viejo clavo de 4 pulgadas. Regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina de zinc, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Godino hace acto de presencia. Después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, 2 policías, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con los casos anteriores. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912, allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos del piolín con el que había ahorcado a Gesualdo. Tras ser detenido confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinato. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, Dr. Ramos Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido, y se le recluyó en el Hospicio de las Mercedes, en el pabellón de allenados de delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en una silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones de lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, Tierra del Fuego, conocida como la cárcel del fin del mundo. En 1927, los médicos del penal, basándose en los estudios pseudocientíficos de Lombroso, creían que en las orejas radicaba su maldad, por lo que le practicaron una cirugía estética para achicárselas. Este radical tratamiento no tuvo resultados. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron. Los dictámenes médicos elaborados por los doctores Negri y Lucero y los doctores Esteves y Cabret concluyeron que es un imbécil o un degenerado, perverso, instintivo, extremadamente peligroso para quienes lo rodean. De su vida de recluso se sabe poco, apenas algunas anécdotas como la siguiente. En 1933 consiguió detonar la furia de los presos porque mató al gato mascota del penal, arrojándolo junto con los leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó más de 20 días en salir del hospital. Sobrellevó los largos días de la cárcel, sin amigos, sin visitas y sin cartas. Murió sin confesar remordimientos. Las circunstancias de su muerte, ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944, siguen siendo nebulosas. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna causada por los procesos ulceroso gastroduodenal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. Según otros, los policías del penal habían comentado que Godino murió a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo, luego de que éste matara al gato que los presos tenían de mascota. El penal de Ushuaia fue finalmente censurado en 1947. Cuando el cementerio fue removido, los huesos de este asesino serial habían sido saqueados.